Dios les bendiga. Quiero compartir esta palabra. Vamos a leer en Primera de Pedro 3, del 10 al 12. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo sanidad, que seas tú trayendo liberación, que seas tú trayendo, Padre mío, lo que es restauración, y que también seas tú, Padre Santo, trayendo esa convicción a cada oyente, sea hermano o hermana, o sea un amigo o amiga que están escuchando, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y su palabra dice así: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Hasta ahí vamos a leer. El Señor, como podemos ver, dice que si nosotros queremos tener, dice que el que ama su vida, dice, y ver días buenos, refrene su lengua de mal. En la forma de mal es porque muchas veces nosotros herimos, o verdad, o somos heridos. Y cuando somos heridos o herimos, no quiere decir de que porque no le decimos a veces a las personas. Es bueno, y es en parte de que nosotros a veces no tenemos que procurar andar en contienda. Pero la otra es que el Señor dice, y sus labios no hablen engaño. ¿Por qué dice sus labios no hablen engaño? Porque significa que muchas veces hay hipocresía, porque en nuestros corazones hay otros sentimientos hacia esas personas que un día nos hirieron. Entonces, si tú que estás escuchando eres una de esas personas que un día te hirieron, y tú le hablas a la persona quien te hirió y le dices cosas, contestas y hablas con la persona bien, pero hay un sentimiento dentro de ti que no te deja en paz, que no te trae paz, eso quiere decir de que necesitas que Dios verdaderamente venga a ti y te haga libre. ¿Libre de qué? En Primera de Corintios 13 habla acerca del amor. El amor dice que no se irrita. ¿Qué es irritar? Significa molestia. Entonces, eso significa de que hay molestia en tu corazón. Si no has podido verdaderamente perdonar en lo espiritual, hay una atadura en la persona. Cuando no ha podido perdonar, siente una molestia, una irritación cuando mira a la otra persona. Y eso significa que es necesario que el Señor venga y te limpie. Entonces, así es la única manera de que cómo vamos a hablar, y vamos a hablar bien, que no haya engaño en nuestra boca cuando hablamos. Dice, apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y síguela. Mire que es tan importante buscar la paz. Cuando verdaderamente no tenemos nada en contra de nadie, vamos a tener la paz. ¿Por qué dice síguela? Significa que ella sigue caminando, pero por las circunstancias muchas veces como que la paz se quiere ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar la manera y vamos a hacer lo que tenemos que hacer para seguir la paz. Que la paz siga, nosotros podamos
tener la paz con nosotros siempre. Tenemos que seguirla, tenemos que hacer circunstancias. Muchas veces el sabio dice que de lejos mira el mal y se aparta, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros miramos de que nos hace mal ciertas personas por su forma de ser, porque ellos no tienen a veces conocimiento de lo que es el temor al Señor. Y o hay veces hay, verdad, que dicen que hay temor al Señor, pero no lo viven y sí lo saben. Y si no lo hay, tú tienes que saber de que si esa persona te está haciendo daño, tú tienes que alejarte, porque si no el Señor lo va a hacer. El Señor te va a alejar de esas personas para que tú no sigas siendo herido. Porque cuando nosotros somos heridos, viene lo que es la irritación, la molestia. Hay veces hasta llega a haber lo que es odio o rencilla, o muchas veces hay pleitos, hay iras, muchas veces hay lo que es distinciones que no se está de acuerdo. Uno piensa de una forma, otro piensa de otra. O hay veces se siente acusada la persona porque llega un espíritu de juzgación y al mismo tiempo llega un espíritu que está juzgando todo el tiempo, y no es la persona que te juzga. La persona, como a mí me ha tocado, yo cuando doy la palabra, yo no la doy porque estoy juzgando. Yo simplemente la doy porque el Señor me la ha dado para dar. ¿Para quién? No lo sé, pero yo sé que va a llegar para la persona que verdaderamente lo necesita. Y lo que nosotros debemos de hacer es pedir al Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones, que escudriñe nuestras vidas para saber verdaderamente cómo estamos delante de Él, ¿verdad? Porque solamente Él nos conoce. Dice que a veces nuestro corazón nos engaña, pero dice que Dios es fiel y justo para Él reprendernos, enseñarnos, ayudarnos. Él es quien nos enseña, nos hace libres, ¿verdad? En el nombre de Jesús damos gracias a Dios Padre por la bendición de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo que está aquí en la tierra, que es quien nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a seguir caminando y nos guía. Y si te has decaído tú y no estás buscando más al Señor en la oración, el Señor, Él en su palabra dice de que Él aborrece, dice aquel que ¿cómo se dice? Que no está trayendo la oración correcta porque hay maldad en el corazón. Y eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a leer. Porque al Señor no le agrada cuando a veces hay amargura en el corazón, y todo eso hace que uno peque delante del Señor. A veces uno no lo provocó, porque el enemigo anda buscando a quién devorar. Si tú por cualquier motivo dejaste de orar o oras menos, y el enemigo te va a empezar a atacar o ya te está atacando, tienes que seguir orando. Y aunque ores, siempre vienen las luchas, pero el Señor ha prometido y Él ha dicho que Él ya lo venció. Dice que Él ha vencido al que está en el mundo, y dice que nosotros somos vencedores y somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Amén. Pero es muy importante de que nosotros sigamos la paz, que la busquemos y la sigamos. Nosotros tenemos que permanecer en ella. Y dice que porque los ojos del Señor están sobre los justos y dice, y sus oídos atentos a las oraciones. O sea, quiere decir de que cuando nosotros estamos bien delante del Señor, el Señor dice que tiene sus oídos atentos a nuestras oraciones. Pero mire lo que dice para el que hace lo malo, para el que tiene
no está bien delante del Señor, no hay una sinceridad delante de Dios. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muchas veces cuando no venimos a la oración dice que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el justo por la fe vivirá, porque viene a hacer justicia, viene a lo que es el Señor, se acerca. Dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acercará a nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo nos vamos a acercar nosotros al Señor? En la oración, creyendo que nosotros nos estamos presentando delante de nuestro Padre Celestial, delante de su trono. Nos estamos presentando por medio del Señor Jesucristo, por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y miren qué importante es saber de que cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor se va a acercar a nosotros. Es cuando vamos a sentir esa liberación, es cuando vamos a sentir ese quebranto, es cuando vamos a sentir esa restauración del Señor en nuestras vidas. Pero cuando verdaderamente vengamos con sinceridad a Dios. Porque si venimos al Señor pidiendo una oración que no está agradable al Señor, el Señor no nos puede dar algo si nosotros no sabemos manejarlo. Porque en vez de nosotros hacer un bien, podemos hacer un mal con la bendición que el Señor nos da. Si nosotros no estamos preparados, no estamos limpios para recibir lo que el Señor tiene. Acuérdense que también en su palabra el Señor dice de que Él es santo y dice que nosotros también tenemos que andar en santidad como Él lo es. Amén. También dice en Mateo 5, habla y está hablando acerca de que dice el perdonar. Miren qué importante dice el amor hacia nuestros enemigos. Dice vamos a leer del 38 en delante. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los buenos y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, imagínense, y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, que hacéis de más, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren qué hermoso, como dice el Señor. Por aquel, dice, de
que el que me maldice, tengo que bendecirle. Que el que me aborrece, tengo que hacerle bien. Y por el que me persigue, tengo que orar. Dice en el 45, para que seáis, Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Qué hermoso, ¿verdad? Como el Señor nos dice lo que debemos de hacer para nuestros enemigos. Pero si tú has decidido no perdonarle, o nada más le has perdonado de labios, pero muy adentro de ti tú aborreces a aquella persona, tú le criticas a aquella persona cómo camina, cómo habla, lo que dice, lo que comparte, cómo se expresa, toda su vida o parte de su vida le criticas. Eso quiere decir que hay en ti, bien hay lo que es molestia, hay lo que es amargura, o hay lo que es tristeza porque te hirieron muchas veces, o hay odio. Entonces, todo eso no lo podemos quitar simplemente por decir una palabra a la otra persona y seguir sintiendo el mismo síntoma. Si nosotros tenemos un síntoma, como por ejemplo, si yo digo, un ejemplo, yo miro a alguien que se golpeó y le está saliendo sangre. Si yo miro que esa persona se golpeó y le está saliendo sangre, yo no le voy a decir, no tienes nada, porque yo sé que le está saliendo sangre y yo sé que se golpeó. Al golpearse, eso significa que esa persona fue golpeada cuando fue herida, o fue insultada, o fue maltratada. Y si está saliendo sangre, es porque está saliendo lo que hay verdaderamente en el corazón. Y eso es lo que Dios mira. Nosotros tenemos que pedir a Dios que Él sane esa herida y que traiga libertad a nuestras vidas. Que verdaderamente seamos sinceros con el Señor. No seamos mentirosos. Porque dice el Señor que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Y el Señor sabe que todo mundo hemos pecado en esa área, que hemos mentido. Porque a veces decimos, ay, una mentirita piadosa no es malo. Sí es malo. Mentira es mentira. Pero el Señor se refiere a la mentira de que cuando no somos sinceros, cuando hay un sentir que no viene de Dios en nosotros y lo estamos cubriendo por vergüenza a que nadie lo sepa. Entonces, el Señor quiere que nosotros no escondamos ese espíritu, que nosotros le digamos al Señor, hazme libre. Y si ustedes no se pueden ustedes mismos hacer libre y ministrarse ustedes mismos, vayan donde donde un pastor o una pastora. Si tú eres una dama, ve con la pastora. Si eres si eres un caballero, un hermano, ve con el pastor, y ve y dile de que tú quieres ser libre de lo que tú sientes que estás atado, que porque no ha podido salir lo que hay dentro de ti. Dice en su palabra de que muchos géneros no salen si no es con ayuno y oración. Así es de que es necesario que sean guiados por el Espíritu y que sean fuertes espiritualmente, ¿verdad? En ciertas áreas. Para eso es necesario una administración de parte del Señor. Ve con tu pastor o tu pastora, que ellos te guiarán en esa área. Y si el Señor ya te hizo libre, ¿verdad? Gloria a Dios.
pero tú tienes que saber que tienes que seguir la paz. Tienes que seguir buscando al Señor. Él en su palabra dice en Romanos 8:31 al 39, habla y dice, ¿verdad? Habla su palabra y dice de que ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta palabra es cuando verdaderamente estamos procurando y nos hemos propuesto en nuestro corazón seguir al Señor. Seguir al Señor es hacer su voluntad. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, está hablando de Dios Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El enemigo, dice en la palabra de que el enemigo es quien nos acusa, ¿verdad? Dice que es el acusador, Satanás. Satanás es el que anda todo el tiempo acusándonos, pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que nos libre, que no nos meta en tentaciones. Dice, orad para que no entréis en tentación. Y dice que líbranos, dice, no, líbranos del mal. No nos metas en tentación y líbranos del mal, dice en su palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Someternos al Señor primeramente, venir en oración, ¿verdad? Para que verdaderamente el Señor quite todo lo que es el sentir malo, que ese sentir que no viene de Dios, el Señor lo quite, porque no podemos estar, como dice la palabra, no podemos estar de ojo por ojo, sino que dice tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Y qué es el amor? El amor es sufrido. El amor dice que es y esto el amor lo habla en Primera de Corintios 13, ¿verdad? Allí habla y todo lo que es 13, pero habla también, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, ¿ve? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Era lo que estaba hablando, si hay rencor, no se goza de la injusticia. No nos gozamos porque dice, no, pues se lo merecía. No tenemos que decir eso. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje porque al Señor no le agrada. Dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué todo lo sufre? Porque no es fácil muchas veces predicar la palabra, predicar la verdad. Porque cuando uno predica la verdad a muchos no le agrada, dice el Señor de que en su palabra de que el Señor para unos está para caídas y otros para levantamiento. Porque el que no tiene listo su corazón para recibir la palabra es para caída. Pero el que tiene listo su corazón para recibir esta palabra es para levantamiento. Porque te va a levantar, te va a ayudar y te va a enseñar las armas del Señor, las armas que nosotros debemos tener, ¿verdad? Y cómo vivir en este mundo conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y guiados por su Santo Espíritu, ¿verdad? Que Él es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Es muy importante, ¿verdad? Saber eso de que nosotros tenemos que buscar al Señor. Y como estaba hablando, miren lo que dice aquí en el 33, dice que ¿quién nos acusa? ¿Verdad? ¿Quién es el que nos acusa? Es Satanás. Habla en Apocalipsis
Y dice, sigue diciendo aquí en Romanos 8, 33, leímos desde el 31 en delante, y dice en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice. Entonces, porque muchas veces el Señor ya nos liberó, pero el enemigo trae el pasado para ver si nosotros volvemos a caer y volvemos a seguir recordando el pasado y quedarnos ahí. Pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, y tenemos que seguir adelante, hermanos y hermanas, en Cristo, ¿verdad? Y miren lo que dice. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo, dice, es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esta palabra no solo es para el cristiano, sino para aquel también que aún no le ha conocido al Señor. El Señor te está diciendo que Él entregó su vida también por ti, porque aquí dice que por todos. Aquí no ha dicho que por algunos o solo por esto. No, dice el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. Y miren lo que dice aquí, hermanos. Dice, esto es para los hermanos, para los cristianos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, dice. Como ahorita hay una persecución. ¿Persecución en qué manera? En tratar de apagar lo que es la oración. Tienes que pelear para que siga. Tenemos que seguir peleando, levantándonos. ¿Cómo es pelear? Dice que en Efesios habla y dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a usar la palabra de Dios? Estamos enfermos, sentimos la enfermedad. Vamos a venir a la palabra y vamos a tomarla y vamos a buscar donde el Señor dice, Señor, tú, porque la palabra de Dios, la Biblia, no solo es una palabra normal, en Juan habla y dice que es espíritu y es vida. Eso quiere decir que nosotros vamos a ir, si estamos enfermos, vamos a agarrar la palabra y vamos a decirle, Señor, tu palabra dice, esta promesa tuya dice que tú eres mi sanador. En Éxodo, aquí dice que tú eres mi sanador. En Isaías dice que tú eres mi sanador. En Mateo dice que tú eres mi sanador, Señor. Yo declaro que esta enfermedad se va en el nombre de Jesús, porque por tus llagas yo he sido curado, yo he sido curada. Así es de que tenemos que empezar a proclamar, es a comparar, es aquel sentimiento que estamos sintiendo, traerlo a la palabra, si es lo que verdaderamente Dios quiere que esté en nuestras vidas. Si hay una atadura, si hay una vergüenza, tenemos que traerlo al Señor y decirle, quítamelo, perdóname. Primeramente, pedir al Señor perdón, porque cuando nosotros nos pasa eso, de que alguien nos hiere y viene lo que es la irritación, la molestia, el orgullo, lo que viene la vanidad, lo que viene desear mal a otros, ¿verdad? O lo que es la rencilla, lo que es las discusiones, los pleitos, la ira, la contienda, el chisme, la murmuración, la crítica, la mentira, la hipocresía, cuando no hay sinceridad, hipocresía, cuando hay lo que es amargura, o odio, hay pecado delante de Dios. Nos hace pecar delante de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Venir al Señor. Y Dios nos hace libres. Dios es quien nos da la libertad. Dios es quien nos santifica.
Dios es el quien nos aprueba que seamos hijos de Él. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Él cuando no hemos tenido una convicción, un encuentro con el Señor. Si tú lo quieres tener, tú que me estás oyendo por primera vez, y tú quieres tener ese encuentro con el Señor, tú ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, yo entrego mi vida a ti. Dame una oportunidad. Yo quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido que me laves y me limpies con tu sangre preciosa. Ayúdame a conocer tus caminos, a entenderlos y a seguirte a ti y seguir la paz para con todos. Y buscar tu santidad, buscar tu verdad y ponerla por obra. En el nombre poderoso del Señor Jesús, te lo pido, Padre Celestial, y te doy gracias. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Y si tú, que ya estás en el camino del Señor, pero tú has pecado en cualquier área de estas, las que he mencionado, ven al Señor y dile: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por esta circunstancia, y menciónale, bien sea por una malicia, por una mentira, por una murmuración, por una crítica, por una juzgación. Dile al Señor: ayúdame a no hacerlo, a no seguir juzgando, a no seguir criticando, a no seguir viniendo y tener un sentimiento que no viene de ti hacia la otra persona, porque me hirió, porque me ofendió, porque me dañó o por lo que haya sido. Se tiene que perdonar. Cuando tú perdonas, el Señor dice en su palabra, en Mateo 6, habla y dice, Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que es necesario perdonar para que seamos perdonados y para que Él escuche, oiga nuestras oraciones. Amén. Dice de que si nosotros perdonamos, Él va a escuchar nuestras oraciones también. Amén. Dios me les bendiga en gran manera y hasta pronto.